Muy bien, doctora. Antes de irnos a la pausa, hablábamos sobre el uso correcto de la higiene vaginal. ¿Y qué ocurre en aquellos casos en que las pacientes acuden a la farmacia en busca de medicamentos para su uso continuo? ¿Qué hay de nuevo en eso? Yo creo que es una falta realmente que hay, y más que nada, como bien decíamos, de educación. Las pacientes, ellas desde que sienten que tienen algún tipo de flujo, acuden a la farmacia y dicen, dame un óvulo. No tienen que ver con qué óvulo sea, qué duración tenga, no saben. Dame un óvulo y el farmacéutico les da un óvulo. Entonces creo que realmente en eso debe orientarse el paciente. El ginecólogo debe explicarle que para cada tipo de infección nosotros tenemos un medicamento en específico. No podemos tratar todas las infecciones con un solo medicamento. Para los hongos, un medicamento para hongos. Para las bacterias, un medicamento para bacterias. Entonces no podemos tratarlo con un óvulo, sino que hay que exponérselo a su ginecólogo para que el ginecólogo, ya sea mediante la inspección, porque de simple ver uno puede más o menos ubicar cuál es el origen del flujo vaginal, o ya sea haciendo un cultivo, que es un método bastante bueno, un método sencillo que se puede hacer en la consulta. Con un hisopo tomamos una muestra y la enviamos al laboratorio. Entonces ahí podemos determinar con qué tipo de medicamento vamos a tratar esa infección vaginal. Ese es el Papá Nicolau. No, ese es un cultivo de la secreción vaginal. El Papá Nicolau es exclusivamente para determinar las células del cuello uterino, si esas células están bien, si esas células tienen algún tipo de cambio que ya sea anormal, entonces ahí hacemos el Papá Nicolau, para eso específicamente. Entonces, muchas pacientes cuando tienen la secreción, cuando tienen el flujo, acuden al médico para hacerse un Papá Nicolau. Para hacerse un Papá Nicolau. Esa es otra costumbre, otra creencia de nuestro país. Llegan al consultorio y dicen, doctora, tengo un flujo o tengo un dolor. Eso también es otra de las cosas. Vine a hacerme un Papá Nicolau. El Papá Nicolau única y exclusivamente se conoce como un screening o una determinación del cáncer del cuello uterino. Es para determinar si la paciente tiene o no una lesión precancerosa o cancerosa. Muy bien, doctora. Vamos a hablar ahora un poquitito con relación al ciclo menstrual, pero específicamente es común de que muchas mujeres, después que se le termina el ciclo menstrual, usan óvulos, como si la menstruación fuera una enfermedad, fuera algo patológico, sí, y no un proceso fisiológico normal. Claro. Hay que aclararle algo a las pacientes siempre. No todas las mujeres tienen un ciclo de 30 días, no todas las mujeres tienen una menstruación que solamente le dura 4 días. Es muy diferente, o sea, cada mujer tiene un ciclo totalmente diferente. Muchas de ellas presentan, como le podrán haber dicho en su consulta, un manchado tanto antes de la menstruación como después de la menstruación. Este manchado corresponde al mismo sangrado menstrual. Entonces no es sangre mala, como dicen, no es sangre vieja, como le llaman mucha gente también. Entonces no existe un motivo para uno colocarse un óvulo para limpiar la vagina, como dicen las mujeres. No, porque el cuerpo humano tiene su propio mecanismo de defensa, su propio mecanismo para eliminar bacterias. Entonces no tenemos por qué colocar un óvulo por algo que es totalmente fisiológico. La menstruación es una descamación de un tejido que está normal en el cuerpo. A veces la paciente nos llega y nos dice, doctor, yo estoy usando una crema que compré en la farmacia porque siento una picazón fuerte por fuera, a nivel de la vulva. Sin embargo, no usan ninguna medicación para combatir la enfermedad en el interior vaginal. Eso llamamos una vulvitis. Realmente cuando la paciente solamente tiene molestia externa y no presenta descarga o a la inspección no tiene ningún tipo de flujo vaginal, llamamos que es una vulvitis, como podría ser también una vulvovaginitis, o sea que tenga tanto por fuera como por dentro. Y en esos casos nosotros también tratamos con cremas externas. Se pueden usar cremas externas, se pueden utilizar jabones medicados y muchas otras cosas, pero siempre con la determinación del ginecólogo, que será quien dará lugar al origen, quien dirá de qué está originado esa infección. Todo este proceso inflamatorio, todo este proceso de infección, de cuadros infecciosos y de manifestaciones clínicas, al final, ¿en qué termina la paciente? ¿En un cuadro patológico tipo que incluso implique un acto quirúrgico, por ejemplo? Es muy raro, doctor. Es muy raro que por un origen de una vaginitis la paciente termine en cirugía. Tendría que ser, como hablábamos anteriormente, por una bacteria muy agresiva, en el caso de la Gardnerella,
u otra bacteria que entonces ya sí me pueda causar una salpingitis o una inflamación en las trompas o entonces una oferitis en los ovarios también. Pero eso es extrañísimo y tiene que ser algo de que tenga un origen muy crónico, que la paciente tenga mucho tiempo con esa infección sin ser tratada. Por ejemplo, un proceso pélvico inflamatorio crónico. Exactamente. Que ya no responda al tratamiento. Exactamente. Y como manera o como forma de aliviar y de eliminar ya síntomas, haya que acudir a una cirugía. A un tratamiento quirúrgico, exactamente. Muy bien, doctora. Vamos a continuar ahora con una serie de preguntas que nos llegan desde la calle. Vamos a ver. Buenas noches, doctora Arítides. Siempre veo su programa de Salud Fundi. ¿Cómo puedo prevenir la infección vaginal? Es sobre una pregunta muy interesante sobre la prevención de las infecciones Realmente vaginales. muy interesante porque esa es la base, esa es la educación y esa es de donde vamos a partir de todo. Lo primero, doctor, que siempre se ha recomendado es que la paciente debe utilizar ropa holgada, no debe utilizar ropa muy ajustada, no debe utilizar ropa que le dé mucho calor. Y le voy a exponer un punto muy sencillo, que es el que yo siempre le explico a mis pacientes en la consulta. A las bacterias y a los hongos le gustan los medios calientes, le gustan los medios oscuros y le gustan los medios que tienen humedad. Entonces la vagina tiene esas tres facultades. Si nosotros empeoramos esto con ropas que son muy ajustadas, por ejemplo los pantalones jeans o ropa interior de nylon, eso hace que aumenten estas tres facultades y entonces la paciente tiene infecciones que son recurrentes. Y el uso, por ejemplo, de los anticonceptivos, el uso del condón, sobre todo de látex. En el caso de los anticonceptivos orales es muy extraño que cause flujo vaginal. En el caso del preservativo, nada más que tenga la paciente una reacción alérgica al preservativo, al látex como tal, sí podría entonces causarle la infección porque sería una de las formas de nosotros poder prevenir una infección por contacto sexual, el uso del preservativo. Ahora, en el caso del dispositivo intrauterino, específicamente el que está a base de cobre, tienden a aumentar un poco las infecciones vaginales. La T de cobre o el DIU como se conoce. Tiende a aumentar un poquito las infecciones vaginales. Claro, esto es algo controlable, no es tampoco que no debemos utilizar el método porque causan infecciones, no, se controlan. Vamos a escuchar otra pregunta. Buenas noches, doctores. Quiero saber si el pH vaginal sí importa a la hora de la mujer quedar embarazada. Doctora, una pregunta sobre el pH vaginal. Una pregunta sobre el pH vaginal. Sucede que, como hablábamos, el pH es una acidez. El pH lo que habla es qué tan ácida está la vagina. Entonces, ¿de qué forma afecta a la hora de uno poder quedar embarazada? Debido a que si este pH no es adecuado, podría interrumpir con el flujo de los espermatozoides hacia el útero. Podría matarlos a los espermatozoides y entonces así la paciente no quedaría embarazada. Una paciente embarazada, doctora, ¿qué manifestaciones clínicas puede dar a qué está ella, cómo se ve afectada su embarazo por el hecho de tener una infección vaginal? Bueno, realmente eso es algo muy importante porque el ginecólogo inmediatamente a la paciente le manifiesta una infección cuando está embarazada, debe tratarla, porque una infección vaginal nos da el traste con un embarazo, nos produce contracciones uterinas antes de tiempo y en el caso de una ruptura de membranas podríamos tener una infección a nivel ya de lo que es el corion y el amnios, o sea, del bebé en sí, de la membrana que recubre el bebé y entonces ya podría tener lesión el producto, el bebé. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por venir. Estamos complacidos por el hecho de usted haber participado en nuestro programa y esperamos que vuelva pronto. Muchísimas gracias a usted, doctor. A ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.